dice en Mateo capítulo 24, versículos del 29 al 35, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En resumen a este pasaje bíblico, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Lamentarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, enviando sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. La meditación para el día de hoy la hemos tomado del libro Tiempo con Dios. Ciertamente el Señor volverá para reunir a su pueblo escogido y para juzgar a este mundo. En el tiempo establecido por Dios sucederán cambios asombrosos en el universo y en el mundo de la naturaleza, de manera que toda carne de la tierra sabrá sobre la segunda venida del Señor. Jesucristo volverá con poder y gran gloria, y el mundo entero será sometido bajo el soberano gobierno del Señor. En esta parte quiero abrir un paréntesis a este devocional para que los que nos escuchan puedan tener un poco más claridad acerca sobre este acontecimiento. No debemos de confundir la segunda venida del Señor con el arrebatamiento de la iglesia, pues ya que estos son dos acontecimientos totalmente distintos y en distinta fecha, en distinta época, y habrá un intervalo entre el arrebatamiento y la segunda venida de la iglesia. El arrebatamiento le fue revelado únicamente al apóstol Pablo, y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, donde dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces este misterio le fue revelado al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo aquí en Corintios lo revela a la iglesia. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17 lo aclara un poco mejor, donde dice: Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Entonces, estos son dos acontecimientos totalmente distintos y en distinta época. El arrebatamiento de la iglesia es el próximo evento profético que va a suceder, y esto sucederá en cualquier momento porque ya las señales cumplidas están, las señales ya se están cumpliendo al pie de la letra, que es la palabra de Dios. Entonces, primero sucede el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a recibir al Señor en el aire. Dice que el Señor vendrá únicamente hasta el aire. La iglesia será arrebatada y lo vamos a recibir a ellos en el aire, al Señor en el aire, y ahí nos iremos con Él hacia el cielo. En el cielo se celebrarán las bodas del Cordero, mientras que en ese mismo lapso de tiempo en el mundo será la gran tribulación. O sea, mientras el mundo está en la gran tribulación, la iglesia de Cristo estará en el cielo celebrando las bodas del Cordero. El tiempo en que el mundo estará en tribulación son 7 años.
Entonces debemos aclarar esto. Por eso dice en Mateo capítulo 24, versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, etcétera, etcétera. Entonces, en el versículo 30 dice, y aparecerá entonces la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que esto se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Entonces, tengámoslo muy en claro. El Señor, en la primera venida de Cristo fue cuando Él nació en Belén. Después de esto sucederá el arrebatamiento de la iglesia para que se cumpla Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Posterior a esto vendrá la gran tribulación que durará 7 años. Después de esto es donde el sol se oscurecerá, donde las potencias de los cielos serán conmovidas y aparecerá la imagen, aparecerá la gran señal del Hijo del Hombre viniendo con poder y con gran gloria. Entonces, teniendo esto en claro, debemos de entender entonces que cuando el Señor Jesucristo venga en su segunda venida con poder y gloria, 7 años después del arrebatamiento de la iglesia, Él vendrá a poner un trono soberano, un gobierno en este mundo que durará 1000 años, que es conocido en la escatología como el milenio. Después de que se cumplan estos 1000 años, viene el fin del mundo, donde Dios va a juzgar al mundo entero desde el gran trono blanco. Entonces cierro paréntesis y vuelvo de nuevo al devocional. Ese día sonará una gran voz de trompeta y de ángeles, y los escogidos vendrán de los 4 extremos de la tierra a los pies del Señor. No así los que no fueron escogidos, porque éstos llorarán con gran lamento y dolor. Nadie podrá huir de ese día. Aquí en esta parte vuelvo y abro paréntesis otra vez. A lo que se está refiriendo el devocional es que cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gloria en la segunda venida, va a escoger a los que hicieron el bien. Amén. Entonces ahí es donde se cumple Mateo capítulo 24, versículos 40 al 41. Habrán 2 personas en el campo, una será tomada, la otra será dejada, 2 mujeres moliendo, la una será tomada, la otra será dejada. Entonces, en esta profecía hay 2 señales, tanto para el arrebatamiento de la iglesia como para la segunda venida del Señor. Debemos de entender esto, que los únicos que van a salir de esta tierra en cualquier momento es la iglesia. Entonces, hay muchos hogares donde uno de los 2 cónyuges es cristiano y el otro no, donde uno de los 2 cónyuges, el uno aceptó a Cristo y el otro rehusó creer en Cristo. Por tanto, el que aceptó a Cristo, el que creyó en Cristo, será arrebatado al cielo. Y el que rehusó creer, sufrirá aquí en esta tierra la gran tribulación. Y cuando el Señor Jesucristo venga con poder y gran gloria en la segunda venida, hará lo mismo. Va a escoger a los que hicieron lo bueno, a los que no adoraron la bestia, a los que no se dejaron marcar, y vendrán y serán parte de Él. Ahí es donde va a apartar a las ovejas de las cabras. Entonces, esto es muy importante que lo sepamos para que no nos vayamos a confundir. Vuelvo y cierro paréntesis. Nosotros, como somos parte del pueblo de Dios, la iglesia, busquemos la piedad y la honestidad hasta el día en que suceda el arrebatamiento, porque ese día vendrá sin ningún aviso. Nosotros los cristianos debemos de tener la sabiduría para discernir el cumplimiento de las señales escatológicas y de estar preparados para ese día. Porque si somos insensibles a la palabra y a la voluntad de Dios y no interpretamos correctamente los acontecimientos actuales, vendrá sobre nosotros y no nos daremos ni cuenta. Cuando menos lo esperamos, el arrebatamiento de la iglesia sucederá. En la época de Jesús, los israelitas veían a la higuera para saber si ya había llegado la primavera, si estaban tiernas sus ramas y habían brotado sus hojas. De esta manera, los discípulos debían aprender de las claras señales escatológicas dadas por Jesús para discernir las estaciones espirituales, es decir, la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento de la iglesia. La tierra pasará, pero la palabra del Señor no pasará. Por tanto, hagamos a un lado toda duda que pueda hacer que haya en nuestro corazón, con la convicción de que la palabra ciertamente se cumple. Luego de interpretar espiritualmente los acontecimientos del mundo, debemos enseñar esto a los que no lo saben o a las personas que no tienen muy clara
estos acontecimientos. Entonces les recuerdo, primero será el arrebatamiento de la iglesia, después vendrá la tribulación, que a la misma vez en el cielo serán las bodas del Cordero, después será la segunda venida del Señor Jesucristo con poder y gloria, que todo ojo lo verá. Después de esto vienen 1000 años de gobierno soberano del Señor, que se llama el milenio en la escatología, y después de esto vendrá el fin del mundo, donde desde el gran trono blanco el Señor va a juzgar a todo el mundo. Y posterior a esto vendrá cielo nuevo y tierra nueva. Vivencia para meditar. Dice un pastor oriental: al menos cuando yo estudiaba en Estados Unidos no habían muchos estudiantes extranjeros, pero habían dos tipos de estudiantes foráneos. Un grupo eran los alumnos que buscaban adaptarse como fuera a la vida de allí, por lo tanto estaban más interesados en disfrutar la vida estadounidense. Y el otro grupo eran los que estaban decididos a regresar a su país al graduarse. Por eso se concretaban en estudiar, porque tenían el sueño de volver a su ciudad natal y contribuir. La actitud con la que estudiaban y vivían estos era diferente. Podían trabajar lavando platos, pero no se avergonzaban delante de los demás y superaban cualquier dificultad. Su actitud era diferente a la que los que querían asentarse en Estados Unidos. ¿Por qué sería? Era porque sabían a dónde querían regresar. Lo mismo sucede con nuestras vidas. El que sabe que regresará con Dios jamás se rinde ante la insignificancia. Tiene gozo en su corazón, tiene paz, tiene ambición de querer vivir, tiene el coraje de entregar su vida si es por una buena causa. Así es como vive alguien que cree en Jesús, porque Él hace que nuestras vidas vacías cobren un sentido eterno. Con solo sostener su mano podemos ingresar al lugar donde se halla Dios. ¿No quieren vivir una vida así? Deseo que todos creamos en Jesús y que podamos vivir una vida con propósito. Dios les bendiga, les habló Daniel Mercado.